de la voz para que nos hagas favor de darnos esta charla eh, introductoria. Adelante, amiga. Muchísimas gracias, amigo. Qué gusto volver a verlos después de unas semanitas que por ahí no estuvimos coincidiendo en estos días. Fue una semana, ¿no, Manuel? Sí, ¿verdad? Una semana con Así estas es, dos una semanas, ¿no? semana. Nos volvemos a ver después de una semana. Bueno, pues por aquí andamos justamente agradeciendo pues a Manuel, al Liceo Académico, la oportunidad de continuar con este diplomado. Esta parte del diplomado pues va encaminada a poder hablar, charlar, generar estos criterios en torno a lo que representa la etapa intermedia, la intervención tanto del abogado defensor y del asesor jurídico victimal que vamos a ir viendo. Bueno, en la primera parte de la charla que vamos a tener durante 6 sesiones, que está destinada para este taller, vamos a hablar sobre el plazo de cierre de investigación complementaria, cuáles son los actos de investigación que el abogado defensor tiene que solicitar en torno a la estrategia defensiva que vaya desarrollando, cuál es la intervención del asesor jurídico victimal, en qué consiste ese pronunciamiento por parte del agente del Ministerio Público. Una vez que él sabe que viene el cierre de la investigación complementaria, hablaremos de la posibilidad en términos del 321 y 323 del Código Nacional para solicitar una audiencia de prórroga de cierre de investigación complementaria de la jurisprudencia que hoy forma parte del Semanario Judicial de la Federación, en donde se establece que en ningún caso el plazo de cierre de investigación complementaria podrá exceder del plazo máximo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es de 6 meses. ¿Qué haríamos? Ya se me cayó aquí el ventilador. ¿Qué haríamos en este supuesto? En el caso de que, por ejemplo, en estos 6 meses, el abogado defensor que tenía con anterioridad el imputado o el asesor jurídico victimal que estaba asistiendo a la víctima del hecho delictivo no haya representado una estrategia de defensa o una estrategia para poder salvaguardar la tutela efectiva de los derechos de la víctima dentro del procedimiento penal, encaminados específicamente al tema de la reparación del daño. ¿Qué pasa si ya se agotaron los 6 meses? Yo acabo de ser nombrado como abogado defensor o acabo de ser nombrado como asesor jurídico. Tengo la posibilidad, en todo caso, de solicitar algo que se llama reapertura de la investigación. Esa reapertura de la investigación se va a dar cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 333 de su legislación procesal penal, esto es, que ya se haya cerrado la investigación complementaria y que aún no se haya formulado la acusación por parte del Ministerio Público. Pero ¿qué pasaría en el mismo supuesto que no se hizo nada durante el plazo de cierre de investigación complementaria? Se dio por cerrada la investigación complementaria, ya tengo un escrito de acusación, ya me fue notificada la acusación por parte de la Unidad de Gestión Administrativa, ya tengo notificación sobre la fecha de audiencia intermedia y están corriendo en todo caso, los plazos procesales para la defensa en términos del 340, para la asesoría jurídica victimal en términos del 338 del Código Nacional, para poder pronunciarse dentro de la fase escrita. ¿Cuál es la estrategia que se va a desarrollar en este sentido? Aún más, vamos a complicar más nuestro ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ya tuviéramos incluso para el día de mañana la celebración de la audiencia intermedia? Yo voy a ser nueva en la defensa, voy a ser nueva en la asesoría jurídica victimal y me percato justamente de esta situación. No hubo una intervención activa por parte del defensor, reviso los registros de la investigación, reviso la acusación del Ministerio Público y se desprende en este caso que sí había posibilidad de desarrollar una estrategia activa de defensa, que había posibilidad de que la víctima trabajara un tema que le beneficiara por cuanto hace a su derecho a una reparación del daño integral y que en la acusación del Ministerio Público se limitó solamente a solicitar una reparación del daño por el concepto de daño material o de daño inmaterial. ¿Cuál sería la función en este concepto de la defensa o de la asesoría jurídica en caso de tener que intervenir ya exclusivamente durante la fase oral de la etapa intermedia? Esto es, en audiencia. Vamos a ver en esta primera sesión cuáles son estos supuestos de intervención, qué hacer ante esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el plazo de cierre de investigación complementaria, dice la Corte, en ningún caso podrá exceder del máximo previsto en el numeral 321 del Código Nacional, es decir,
esos 6 meses que como máximo se prevé para que se pueda dar por cerrada la investigación complementaria. Vamos a ver en la segunda sesión el contenido del escrito de acusación del Ministerio Público, esto es la intervención con que inicia, cuáles son los actos procesales que se van a ir dando tanto por la defensa como por la asesoría jurídica victimal a partir de que existe una acusación formulada por el agente del Ministerio Público. Fíjense ustedes que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene aquí alguna situación que de alguna manera creo yo que está supliendo deficiencia en el incumplimiento de los términos por parte del agente del Ministerio Público. Se supone que las partes se rigen bajo un principio de igualdad. En este caso, el Código Nacional establece que una vez que se haya decretado el cierre de la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público tiene que pronunciarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 324. Esto es, formular una acusación, solicitar el sobreseimiento o solicitar la suspensión del proceso penal. En este caso, el agente del Ministerio Público, para el primer supuesto, que es formular un escrito de acusación, la legislación procesal le da un término, un plazo de 15 días hábiles, para efecto de que formule por escrito una acusación, dando por iniciada la etapa intermedia. La misma legislación establece que en caso de que el plazo de los 15 días ya haya transcurrido y que el órgano jurisdiccional de carácter oficioso se percate que no existe un escrito de formulación de la acusación, el órgano jurisdiccional tendrá que dar vista al superior jerárquico del agente de Ministerio Público para que este agente de Ministerio Público superior jerárquico se pronuncie en el sentido de si va a designar a algún servidor público que elabore el escrito de acusación y justifique los motivos por los que en el tiempo de los 15 días que da el Código Nacional no se había formulado ese escrito de acusación. En este caso, el superior jerárquico se puede pronunciar, por ejemplo, atendiendo a que hubo un traspapeleo, a que se omitieron los plazos, porque a lo mejor el agente del Ministerio Público que tenía a su cargo esa carpeta de investigación, pues a lo mejor fue reasignado a alguna otra adscripción y que el agente del Ministerio Público a quien se le había asignado esa carpeta de investigación por alguna cuestión de traspapeleo omitió cumplir con el término que la ley establece para poder formular acusación. Sin embargo, se va a someter al plazo de otros 15 días que establece la legislación procesal para que el agente del Ministerio Público, en este caso de excepción, pueda formular el escrito de acusación. ¿Qué está pasando en cuestiones prácticas? En muchos asuntos se pasan los 15 días, el órgano jurisdiccional no se percató de oficio. Ante el no percatarse de oficio, el agente del Ministerio Público se toma oficiosamente 15 días más para estar en condición de formular el escrito de acusación. A veces el término de los otros 15 días fue excedido y viene el Ministerio Público y formula el escrito de acusación. ¿Cuál sería la posición de la defensa? ¿Cuál podría ser en este caso la exigibilidad por parte de la asesoría jurídica de estar al pendiente para que ese escrito de acusación se formule en tiempo y forma? Toda vez que de no formularse en tiempo y forma, incluso en el momento de la audiencia intermedia, la defensa podría abrir debate sobre alguna cuestión incidental al no haberse tenido por formulada la acusación en tiempo y forma y con ello romper con el principio de igualdad que rige para todas las partes procesales. ¿Por qué? Porque a mi defensa sí me vas a exigir que para efecto de que yo ofrezca medios de prueba que pretendo que lleguen a ser admitidos y que se desahoguen en su momento procesal oportuno en la audiencia de juicio oral, tengo que someterme específicamente a los plazos previstos en el artículo 340 del Código Nacional. ¿Qué pasa si yo no ofrecí los medios de prueba en la fase escrita de la etapa intermedia y no llevé a cabo mi descubrimiento probatorio en términos de lo que dispone el numeral 337 y 340 del Código Nacional? Me voy a arriesgar incluso a que en el momento de la audiencia intermedia, en el debate de los medios de prueba, por parte del Ministerio Público, de la Asesoría Jurídica Victimal, se someta a debate la exclusión de esos medios de prueba por no haber cumplido con un requisito de legalidad en cuanto a haber sido ofrecidos en la fase escrita y ya haberse llevado en tiempo y forma mi descubrimiento probatorio. Podría generar una causa de exclusión de esos medios de prueba, lo que significa que el plazo del artículo 340 no es un plazo que pueda ser susceptible de prorrogarse a consideración de la defensa.
¿Qué pasa entonces cuando tú le exiges al Ministerio Público que presente un escrito de acusación en 15 días, pero que además el Ministerio Público no lo presentó en tiempo, que el órgano jurisdiccional no lo requirió para que se pronunciara el superior jerárquico y que después de los otros 15 días de más que da el Código Nacional, viene el MP y exhibe un escrito de acusación? ¿Qué pasa con los plazos procesales? ¿Por qué estamos dando un trato desigual, en este caso, a Ministerio Público, representación social y la defensa de la persona acusada? ¿Cuáles son estas condiciones en las que se está dando cumplimiento a esta situación? En este supuesto, vamos a hablar de qué es lo que pasa dentro de esa fase escrita, qué es lo que está sucediendo dentro de esa fase escrita que no permite que se dé cumplimiento a este principio de igualdad entre las partes intervinientes. Hablaremos también en la sesión correspondiente sobre lo que significa la intervención tanto del defensor como del asesor jurídico victimal para hacer estas manifestaciones en términos del artículo 340. ¿Cuáles son los criterios que actualmente están vigentes en términos de lo que es el ofrecimiento de los medios de prueba, cómo se lleva a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, qué requisitos deben de cumplir los medios de prueba, cuáles son los medios de prueba que estén en posibilidad de poder ofrecer en la fase escrita a la defensa, cuál es la distinción entre ofrecimiento, entre admisión, entre exclusión y entre un ejercicio de descubrimiento probatorio entre las partes intervinientes. ¿Cómo se lleva a cabo en una cuestión práctica un descubrimiento probatorio? ¿Cuál es la intervención que va a tener la asesoría jurídica victimal? Esto es, en el caso de la asesoría jurídica victimal, cómo se va a llevar a cabo sus manifestaciones en términos del artículo 338 para, por ejemplo, solicitar correcciones formales en caso de que sean necesarias al escrito de acusación del Ministerio Público, cómo se van a llevar las manifestaciones en torno a la solicitud de que se me tenga por constituida como coadyuvante del agente del Ministerio Público, cómo voy a ofrecer los medios de prueba que en todo caso el agente del Ministerio Público no haya ofrecido dentro de su escrito de acusación, cómo voy a llevar a cabo mi pretensión sobre el tipo de daño que la víctima haya sufrido con motivo del hecho victimizante, cómo se lleva a cabo la cuantificación por cuanto hace a esa reparación del daño. Vamos a ver cómo se construye un plan individualizado de reparación del daño conforme a los lineamientos que se tienen establecidos, tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo que hoy prevén las distintas leyes en materia de víctimas. Vamos a analizar cuáles son las funciones en la etapa intermedia del asesor jurídico victimal, los criterios actuales sobre la necesidad de la especialización del asesor jurídico victimal cuando estás asistiendo en etapa intermedia, derechos que tengan que ver con la tutela de los derechos de las infancias, niños, niñas, adolescentes, cuando se lleva a cabo la intervención como asesoría jurídica, incluso en el uso del lenguaje que tendrás que emplear cuando estás asistiendo en calidad de asesor jurídico a víctimas de delitos de naturaleza sexual. Hablaremos en su momento sobre la intervención que se tiene en la audiencia intermedia, lo que significa el plazo del último párrafo del artículo 337, cuándo se puede utilizar ese plazo razonable del último párrafo del artículo 337 para poder preparar el caso y para en todo caso descubrir probatoriamente de manera excepcional la renuncia a plazos procesales en términos del 96 del Código Nacional, cuándo se tiene que llevar a cabo. Hablaremos en este caso de la intervención que se tiene en la audiencia intermedia por parte de la defensa, por parte del Ministerio Público y por parte del asesor jurídico, cuáles son las incidencias que se pueden dar durante la celebración de la audiencia intermedia, cómo se va llevando a cabo la intervención del abogado defensor, la intervención del asesor jurídico en el ejercicio de exclusión de medios de prueba, cómo depuramos para efectos de llegar en su caso a la audiencia de juicio oral, cómo se elabora la propuesta de los acuerdos probatorios en caso de que en una audiencia intermedia se decida optar por alguna solución alterna, se decida optar por alguna forma de terminación anticipada, como lo sería el procedimiento abreviado. Vamos a ver las características y las cualidades por cuanto hace, en el caso de la asesoría jurídica victimal, a lo que significa el concepto de oposición fundada para que en su caso pues no se pueda llevar a cabo alguna solución alterna, como lo sería la suspensión condicional del proceso penal, como lo sería la forma de terminación anticipada, procedimiento de tipo abreviado.
en qué consiste esa oposición fundada, cuáles son los requisitos que los tribunales colegiados de circuito han establecido que debe de reunir la oposición victimal para ser considerada una oposición fundada a estas soluciones alternas y a esta forma de terminación anticipada del procedimiento penal. ¿Cuáles son los requisitos que debe de reunir el auto de apertura a juicio oral? Lo que es el análisis de ese auto de apertura a juicio oral y cómo nos vamos a ir preparando en su momento para la celebración de la audiencia de juicio. La etapa intermedia dentro del proceso penal acusatorio, pues es la segunda etapa a la que hace alusión el artículo 211 del Código Nacional. Parece ser una etapa muy sencilla, sin embargo, si nosotros empezamos a analizar la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio a partir del artículo 334, y vamos analizando estas dos fases, la fase escrita y la fase oral que conforman a la etapa intermedia, es una etapa sumamente técnica. El mismo código te va a dar conceptos, pero no te explica cómo se van a llevar a cabo. Algo que parecería tan sencillo de entender, como lo es el ejercicio del ofrecimiento de medios de prueba, como lo es el hacer una interpretación de la intervención de la defensa, en términos del artículo 340, como lo es la intervención de la víctima del hecho delictivo, en términos de las manifestaciones del 338, lo que se conoce en la cuestión práctica, en el caso de la defensa de la persona acusada, como la contestación de la acusación, en el caso de la intervención de la asesoría jurídica, como la coadyuvancia en la acusación del Ministerio Público, estos términos que parecen ser tan sencillos de comprender, pero que en cuestiones prácticas se nos dificultan. No es una cuestión tan sencilla de llevar a cabo en la práctica. De ahí entonces que esta segunda parte de este diplomado se denomine estrategias de litigación para abogados defensores y asesores jurídicos en la etapa intermedia. Es la etapa más sencilla, por así decirlo, en la descripción legal, pero es la etapa más complicada por la cantidad de formalismos técnicos que se incorporan tanto en la fase escrita como en la fase oral. El tener una audiencia intermedia exitosa en gran medida va a depender de haber tenido una fase escrita en la etapa intermedia que se haya desarrollado cumpliendo con los requisitos a los que hace alusión un escrito de acusación en términos del 335 que se haya revisado detenidamente por la asesoría jurídica victimal, que se haya analizado detenidamente por la defensa del acusado para estar en condición de llevar a cabo una adecuada depuración. El 334 del Código Nacional establece cuál es el objetivo de la etapa intermedia. Dentro del objetivo está el ofrecimiento de los medios de prueba, el establecer cuáles van a ser, en qué va a consistir la depuración de los hechos materia de la acusación y la depuración del material probatorio. De ahí la trascendencia que tenga en que en el momento en el que a ti te notifiquen que ya existe un escrito de acusación, ese escrito de acusación se analice detenidamente para poder verificar si es que existe necesidad de realizar correcciones o aclaraciones, cuál es la característica de estas correcciones o aclaraciones que se van a realizar a este escrito de acusación, si es que en realidad podemos hablar de eso que se dice en la práctica, que es la contestación de la acusación, si la acusación se contesta o no se contesta por parte de la defensa del acusado, si podemos hablar en la práctica de eso que llaman algunos abogados el tema de la coadyuvancia a la acusación. En algunos estados de la República Mexicana, pues nos quedamos casados con este término porque se hablaba de la acusación coadyuvante. No hay, creo yo, una acusación coadyuvante. Es más razonable el referirnos a una coadyuvancia en la acusación. Sin embargo, vamos a revisar cómo es que la misma legislación no establece un momento propio para que se pueda dar ese ejercicio de coadyuvancia. La misma Constitución establece dentro de los derechos de la víctima u ofendido que la facultad de la víctima para ser coadyuvante del Ministerio Público se puede dar en cualquier momento dentro del procedimiento penal. Entonces no debería yo de estar sometida, yo no debería de estar sujeta como víctima a tener que pronunciarme por cuanto hace a la fracción 2 del artículo 338 del Código Nacional, es decir, manifestarle al órgano jurisdiccional es mi deseo fungir como coadyuvante del Ministerio Público. Yo podría llegar a la audiencia de juicio oral y coadyuvar en la audiencia de juicio oral con el agente del Ministerio Público. Esto significa que en juicio yo podría auxiliar en el interrogatorio al Ministerio Público, podría
auxiliar en el contrainterrogatorio al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque vamos a analizar las facultades, las obligaciones del asesor jurídico victimal en términos del 169 de la Ley General de Víctimas. ¿Cuáles son esas facultades? ¿Cuáles son esas obligaciones que el asesor jurídico victimal tiene que llevar a cabo, dentro de las cuales se encuentra el suplir las omisiones o las deficiencias por parte del agente de Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional? Quiere decir que si el Tribunal de Enjuiciamiento cumple con los requisitos para ser considerado órgano jurisdiccional y en juicio el agente de Ministerio Público tiene omisiones o deficiencias en la forma en la que está interrogando, en la forma en la que está contrainterrogando, no objeta a tiempo el contenido de la posible respuesta ante la pregunta que se le haya formulado por la parte contraria postulante en esa audiencia de juicio oral, y ante ello se desprenden omisiones o deficiencias por parte del agente del Ministerio Público, somos un equipo. El asesor jurídico, aunque la víctima no se haya pronunciado en la fase escrita de la etapa intermedia en el sentido de presentar esa manifestación en términos del artículo 338 de querer ser considerada como coadyuvante del agente del Ministerio Público, no podría restringir esta facultad porque constitucionalmente se establece que la víctima tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público en cualquier momento del procedimiento. No puede quedar limitado a que se materialice en una etapa como lo es la etapa intermedia. Sin embargo, el legislador establece que dentro de las funciones que va a tener la víctima respecto de esa acusación del Ministerio Público para poder manifestarse en la fase escrita, la víctima podrá hacer valer su derecho a querer ser considerada como coadyuvante del Ministerio Público. Lo que significaría que si en el auto de apertura juicio oral no se estableció que la víctima solicitó ser coadyuvante del agente del Ministerio Público, el criterio de algunos órganos jurisdiccionales en la audiencia de juicio sería limitar la intervención del asesor jurídico en tratándose de poder llevar a cabo el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las objeciones, el alegar, salvo que se trate de la salvaguarda del derecho de la víctima a poder obtener la reparación del daño. Algunos jueces consideran que toda vez que no existe manifestación sobre la coadyuvancia en el momento procesal oportuno, no se le podrá dar una intervención libre al asesor jurídico victimal para lo que sería la etapa de juicio oral, lo cual entonces pues nos lleva en vía de mientras a tener que cumplir con esta obligación prevista en el artículo 338 de manifestarte en la fase escrita, formulando un escrito en el que establezcas que es tu deseo coadyuvar con el agente del Ministerio Público, para que a partir de este momento en adelante, tanto el juez de control en la etapa intermedia como el tribunal de enjuiciamiento en etapa de juicio oral te consideren como coadyuvante del Ministerio Público, le asistas, corrijas, menciones información, incorpores información que la gente del Ministerio Público por alguna circunstancia omitió incorporar cuando éste tenía el uso de la voz. Si bien es cierto que el Código Nacional dispone que la carga de probar le corresponde al agente del Ministerio Público, son una mesa de litigación, Ministerio Público, asesor jurídico victimal, por ello es que no podría estar restringida, desde mi punto de vista, no podría estar restringida la facultad de la víctima para necesariamente tener que decirme en la etapa intermedia, es mi deseo constituirme como coadyuvante, ya que constitucionalmente, insisto, es una facultad que para esta dispone el artículo 20 de la Constitución en su apartado C. Si nos vamos a la revisión de la exposición de motivos del 20 de la Constitución, apartado C, ¿por qué se concibe un apartado de derechos de la víctima? ¿Y qué significa la facultad que se le está dando a la víctima de poder coadyuvar con el agente del Ministerio Público? Si analizamos la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2008, cuando se reformó con motivo de ella el 21 de la Constitución para establecer que el agente del Ministerio Público será quien lleve a cargo la investigación del hecho delictivo, será quien coordine la investigación, para lo cual tendrá a su cargo policías. El agente del Ministerio Público tiene una función totalmente distinta a la que sería la función del asesor jurídico victimal. Por ello, no podríamos restringir el derecho de la víctima a ser representada jurídicamente por un asesor jurídico
y que a través de este asesor jurídico que entiende la cuestión técnica del procedimiento penal, se pueda coadyuvar con el Ministerio Público en cualquier momento dentro del procedimiento, incluso en aquellos casos en donde la víctima no se haya pronunciado en la fase escrita de la etapa intermedia en términos del artículo 338, específicamente para poder materializar esta facultad de coadyuvar con el Ministerio Público. Vamos a ver, insisto, cómo es que se identifica el tipo de daño que la víctima sufrió para que en todo caso pues no nos sea complicado el tener que llegar en su momento a la audiencia de juicio oral a ese segmento una vez emitido el fallo de condena que se llama audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño, porque en esa audiencia el que tiene que brillar es justamente el asesor jurídico victimal, ya que éste va a aportar información que tenga que ver con la cuantificación, con la identificación del tipo de daño que la víctima sufrió con motivo del hecho victimizante. Y que solo en aquellos casos de manera excepcional en donde el daño no haya quedado especificado hasta ese momento procesal oportuno, la asesoría jurídica victimal solicitará que por cuanto hace a la cuantificación de los daños no establecidos hasta este momento de manera específica, se deje a salvo el derecho de la víctima para, en términos del 406, poder hacerlo valer a través del procedimiento correspondiente. Esto sería a través del procedimiento de ejecución penal. Ya en ejecución penal ya llevaríamos un gran avance en caso de que la sentencia se haya emitido condenatoria y la sentencia haya quedado firme, ya llevaríamos un gran avance por cuanto hace a la incidencia de liquidación, cuantificación y liquidación de la reparación del daño que se haya causado en agravio de la víctima del hecho delictivo. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo justo la cuestión que vamos a ir analizando en este diplomado, en estas 6 sesiones, y de ser necesario, pues ya saben que siempre damos una más. La idea es agotar todos los temas que corresponden a la etapa intermedia. Vamos a ir desmenuzando cada uno de los actos procesales, tanto en la fase escrita como en la fase oral de la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio. Si somos defensores, vamos a poder establecer criterios en vía de tratar de homologar la intervención de los defensores, en este caso, pues públicos, particulares, cómo se está llevando el cumplimiento de la intervención de la defensa en cuanto a los aspectos previstos en la fase escrita y en la fase oral de la etapa intermedia. Si somos asesores jurídicos, identificar que la etapa intermedia es una joya para garantizarla, para salvaguardar el acceso efectivo de las víctimas a la tutela de sus derechos, específicamente el derecho a una reparación del daño. Vamos a ver en qué consiste esa oposición fundada y cómo una oposición por parte de la víctima a un tema de forma de terminación anticipada o a un tema de solución alterna, como sería la suspensión condicional del procedimiento penal, no podría establecerse como oposición fundada si es que la asesoría jurídica victimal fue omisa durante el plazo de cierre de investigación complementaria en no llevar a cabo actos de investigación tendientes a identificar el tipo de daño sufrido por la víctima y a identificar la cuantificación hasta ese momento del tipo de daño que la víctima haya sufrido con motivo del hecho victimizante. Vamos a ubicar cada uno de estos momentos procesales hasta llegar a lo que sería el dictado del auto de apertura judicial. Dentro de los puntos que vamos a ver, también en la audiencia intermedia podría aperturarse una incidencia correspondiente a la revisión de la medida cautelar. ¿En qué caso se puede revisar la medida cautelar? ¿Cuáles son los supuestos que establece el numeral 161 del Código Nacional? ¿Cuáles son los requisitos para poder hablar de la variación de condiciones bajo las cuales se impuso alguna medida cautelar? Y en todo caso, cuando hablaremos del cese de la medida cautelar de prisión preventiva por esta haberse excedido del plazo de duración máxima que se establece por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vía de cumplimiento de lo que dispone la Constitución Política del Código Nacional de Procedimientos Penales. Iremos hablando de todos estos supuestos establecidos en este caso en esta legislación.
Estos son los puntos que iremos abordando paulatinamente en cada una de las sesiones que tenemos contempladas para esta charla, estas 6 charlas, estas 6 sesiones con materia del estudio de las estrategias de litigación en la etapa intermedia del procedimiento penal acusatorio. La intención, pues, es que vayamos perfeccionándonos. Creo que Manuel y yo estamos exactamente en la misma línea. El sistema procesal penal acusatorio, entre mayormente se vaya perfeccionando, dará mejores resultados a la sociedad. Hoy podemos ser ministerios públicos, hoy podemos ser abogados defensores, podemos ser asesores jurídicos, podemos ser órganos jurisdiccionales, pero entre mayor intervención tenga un buen defensor, un buen asesor jurídico, un buen agente de ministerio público, mejores resultados se van a tener para el procedimiento penal. La intención es justamente ir abordando estas características, estas condiciones de esta etapa intermedia dentro del procedimiento penal acusatorio. Manuel, no sé si gustes abrir los micrófonos para ver si hay alguna duda sobre los temas que se van a ir abordando. Sí, claro que sí, amiga Nancy. Bueno, miren, para quien guste hacer alguna pregunta, levanten su mano virtual. Fíjate que hace un rato, Nancy, antes de que tú entraras, Ujú. cámara, que en lo que te esperábamos, yo hablaba con los abogados, les decía lo importante que es conocer los fundamentos, hablábamos del artículo 324, ¿no? Una vez que finaliza la investigación complementaria, que justamente cuáles son las decisiones que ha de tomar el Ministerio Público. Ponía yo un ejemplo, hablábamos, bueno, pues que se puede dar el sobreseimiento parcial, total, la formular acusación, ¿no? O se podía determinar la reserva de la carpeta. Y ponía un ejemplo práctico que yo les decía a ellos, y a lo mejor lo pongo aquí rápido, a ver quién nos los quiere contestar, y si no, ya damos el uso de la voz. Yo les decía, nada más les pido un favor, para que ahorita, ya había a Juan Manuel Urquiza, les decía que, por ejemplo, bueno, vamos a decir que a nuestro representado, y ponía el ejemplo de David Alejandro Muñoz, que ahorita se encuentra en sala virtual, les decía, vamos a decir que una persona, y justamente hoy 29 de mayo, siendo ahorita las 8:51, una persona va y lo denuncia y dice que una persona, persona del sexo femenino, lo acusa por decir que la violó. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué harían ustedes como defensores, no? O sea, y yo dejé esa pregunta sentada al aire, y la vuelvo a dejar sentada al aire para ver quién la quiere responder al final, porque ¿qué harían? Incluso hablamos, fíjate que hablamos del sobreseimiento, ¿no? Y cuáles son las causales de sobreseimiento. Entonces yo les dejaba para que ellos me dijeran, conforme al código, cómo actuarían si fueran los defensores de David Alejandro Muñoz. Alguien por ahí también me preguntaba, Nancy, preguntaba que cuál era la consecuencia, yo ya lo respondí, creo que lo respondiste tú, cuál era la consecuencia de que no se nombrara como coadyuvante la víctima en la etapa intermedia. Entonces, yo ya les decía, hacía por ahí la alusión que si no se nombra como coadyuvante en la etapa intermedia, va a depender también de los tribunales de enjuiciamiento, ¿no? El que les den intervención o no en la etapa de juicio oral, sí, porque dependerá de ahí, o en otros casos no les darán esa oportunidad. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar a Pero Juan. fíjate, Manuel, que en este supuesto sí me tocó, creo que yo lo había comentado contigo, en un juzgado federal del estado de Tlaxcala, y hubo un juez que ya habíamos iniciado la audiencia de juicio, y el juez le había dado intervención a la asesoría jurídica victimal, que cabe mencionar que durante las etapas anteriores, esto es, la audiencia inicial dentro de la etapa de investigación, dentro de lo que había sido la etapa intermedia, pues no había existido pronunciamiento por parte de esa víctima, que específicamente era una víctima de un hecho de secuestro, recuerdo, y esta víctima por hecho de secuestro, pues no había aparecido durante todo el procedimiento penal. No se había designado como tal a la asesora jurídica, incluso se sabía que había una asesora jurídica porque se desprendía de la información que el Ministerio Público había proporcionado dentro del escrito de acusación, se llevaron a cabo todos los actos de localización, pero la asesoría jurídica nunca se pronunció en términos del artículo 338. Se dicta el auto de apertura a juicio oral sin que haya aparecido la asesoría jurídica victimal y llegamos a la audiencia de juicio. En juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento hace mención justamente de estas características
Y de inicio, cuando se individualizan las partes intervinientes, se individualiza la asesora jurídica, se da por registrada su intervención. El tribunal de enjuiciamiento había omitido analizar el contenido del auto de apertura. Nos vamos con el desahogo de los medios de prueba. Pasa la víctima, en este caso se hace el señalamiento por parte de la víctima. Yo creo que ya venían aquí como que trabajadas el tema de las preguntas entre Ministerio Público y entre asesoría jurídica. El Ministerio Público nunca formuló ninguna pregunta pendiente a que en ese momento de la audiencia de juicio se llevara a cabo el señalamiento, la identificación por parte de los testigos respecto de las personas que pues estaban implicadas en el hecho de secuestro. Bueno, bajo esta situación interviene la asesora jurídica y las preguntas que formula la asesoría jurídica van encaminadas a que el testigo, la víctima, refiera quiénes eran las personas que lo habían secuestrado. Todas las preguntas que se hicieron eran sugestivas. Obviamente, en un ejercicio de control por parte de la defensa le hace su conocimiento al juez, objeta las preguntas, se le dice su señoría, las preguntas que se están formulando, obviamente en orden, son sugestivas, toda vez que se le está indicando al mismo testigo en el contenido de la pregunta la respuesta que tendría que dar. El juez dice, bueno, es que no puedo calificarlas como sugestivas, toda vez que la asesoría jurídica, en este caso, no fue oferente de la probanza y está ejerciendo su derecho a contrainterrogar. Y las reglas del contrainterrogatorio es que sean preguntas sugestivas. Desde ahí, bueno, pues era una cuestión que no cabía dentro del actuar del órgano jurisdiccional. Pasó todo el ejercicio de interrogatorio a las víctimas de secuestro, en este caso las dos víctimas de secuestro fueron interrogadas, pasaron el ejercicio del contrainterrogatorio y se libera estos dos testigos. Se da un receso para efecto de la audiencia. Viene la continuación de la audiencia. En la continuación de la audiencia, el juez dice, bueno, tengo que hacer un paréntesis, toda vez que momentos antes de que continuara esta audiencia, procedí a verificar el contenido del auto de apertura juicio oral y me percaté que la asesoría jurídica victimal no se había nombrado en su momento procesal oportuno, esto es dentro de la etapa intermedia, en su calidad de coadyuvante del agente del Ministerio Público. Toda vez que no fue nombrada como coadyuvante, se va a retirar del contenido de la audiencia todas las preguntas consistentes en la intervención anterior en vía de contrainterrogatorio que fueron realizadas por la asesoría jurídica victimal a los dos testigos que ya fueron incorporados en este segmento de esta audiencia de juicio oral. Esto es, no va a ser tomada en consideración la información que los testigos hayan aportado a partir de las preguntas que en vía de contrainterrogatorio formulara la asesoría jurídica. Y para efecto de la valoración probatoria, efectivamente, el juez no tomó en consideración la información que fue aportada por la asesoría jurídica victimal a través de las preguntas que se hicieron a los testigos. Obviamente, esto pasó, se fueron a apelación, hubo una sentencia de condena, pese a que no hubo información que realmente corroborara la suficiencia probatoria, hubo una sentencia de condena. Cuando se resuelve en vía de apelación, el Tribunal de Alzada detecta que hubo una violación al debido proceso en suplencia de la deficiencia de la queja de los derechos de la víctima. ¿Por qué? Porque el juez no había permitido que la asesoría jurídica victimal participara en un ejercicio de interrogatorio a los testigos que desfilaron ante ese tribunal de enjuiciamiento, menos aún en la posibilidad de salvaguardar bajo el principio de contradicción el ejercicio a contrainterrogatorio a los medios de prueba de descargo ofertados por la defensa. O sea, al final de cuentas repuso no por un tema específicamente de la cuestión de valoración probatoria, sino porque se había vulnerado el derecho de la víctima al no habérsele considerado esta facultad de poder continuar con el Ministerio Público, no limitada específicamente a un momento procesal oportuno, sino con base en las reglas de la Constitución, en cualquier momento del procedimiento podría continuar con el agente del Ministerio Público. Lo que hace el juzgado que atiende la apelación es justamente analizar qué significa el concepto coadyuvar, hacer equipo, trabajar en la misma línea. Incluso de aquí se hace una interpretación de lo que dispone el 169 de la Ley General de Víctimas en la fracción novena, lo que era suplir las deficiencias.
en vía de apelación, se repone ese procedimiento porque no se le había garantizado a la víctima, como base del debido proceso, la intervención de su asesor jurídico víctima. Aquí es un ejemplo en donde el criterio de algunos jueces es limitativo. Si no vienes mencionado con la facultad de haberte constituido como coadyuvante en la fase escrita, no tienes oportunidad de estar presente en la audiencia de juicio, pero no tienes oportunidad de intervenir, entonces no estarías restringiendo el derecho de la víctima porque la víctima no es técnica y porque entonces estarías nuevamente dejando toda la representación de la víctima en el agente del Ministerio Público, sin entender que la reforma constitucional separó la función del agente del Ministerio Público por cuanto hace a la salvaguarda de los derechos de la víctima. ¿Sí? Pero es un ejemplo concreto de cómo sí hay criterios en ese sentido. Obviamente un criterio más protector sería pues el entender que aunque tú no vengas constituida como coadyuvante, nada te limita, nada te exige a que tengas que formalizarlo en un momento procesal oportuno. Claro. Bueno, pues antes de hacer el uso del agua, ya de que aquí les pongo para quien guste inscribirse al curso, pueden enviar informes al WhatsApp 22 21 14 25 79 o inscribirse al siguiente enlace, que es lo mismo, por ahí nos pueden pedir informes. Bueno, pues y también a nuestros amigos de Facebook que te están mandando saludos, les subí el mismo enlace. Acuérdense, ya ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Estamos congregados, ¿por qué? Porque estamos promoviendo justamente este curso de estrategias de litigación avanzadas para defensores y asesores jurídicos en la etapa de investigación, en la etapa intermedia. El precio por todo el curso es de 800 pesos, 6 clases de 2 horas, los días a celebrarse 5, 12, 19, 26 de junio. 3 y 10 de julio de 19 a 21 horas y además, como ya lo dijo mi estimada Nancy Villafán, a veces y por las cuestiones de trabajo, pues a veces es que no puede llegar, pero ella siempre es tan generosa que siempre nos regala una séptima clase. La verdad es que nuestros cursos con ella terminan a muchas veces convirtiéndose en 7 clases, pero vale la pena. Y además inscríbanse, porque hay muchos que me han preguntado, fíjate Nancy, que me han preguntado que si no vamos a iniciar de nuevo, les digo, fíjense que ya venimos trabajando cerca de año y medio con la maestra Nancy Villafán. Ya, Ya, ella nos dio ya el procesal, nos dio un taller el básico. el básico, audiencia inicial, etapa intermedia, juicio oral. Nos diste un curso también sobre el asesor jurídico victimal, que yo les he dicho, quien quiera lo puede adquirir. Y ahorita previo a este, dio el curso de estrategias de litigación avanzada para defensores y asesores jurídicos en la etapa de investigación, ¿sí? Inicial. Ahorita viene etapa intermedia, juicio, y después de ahí ya cambiaremos la modalidad, porque ya venimos un tiempo trabajando, bastante tiempo trabajando la maestra Nancy Villafán en esto, y bueno, el público así lo pide. Yo le sugiero que quien quiera, pues la escuche por liceo académico en la etapa intermedia, y comuníquense, realmente vale mucho la pena escuchar a la maestra Nancy Villafán y aprender. Hay muchos que ya son sus asiduos alumnos. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, está aquí el abogado Juan Manuel Urquiza. Adelante, mi estimado Juan Manuel, buenas noches, bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. buenas Maestro, noches. rapidísimo, nada más quisiera saber si en tu curso vamos a ver lo de la reparación del daño integral, Claro, porque ha claro, sido por supuesto, yo he considerado que de las leyes en materia de víctimas que hemos venido últimamente en las trabajando, audiencias. sí, así es. La ley de víctimas de la Ciudad de México en los numerales 56 y 57 nos da la fórmula para poder elaborar un plan individualizado de reparación del daño. Incluso en el 57 de la ley de víctimas de la Ciudad de México se incorpora el concepto de proyecto de vida, se incorpora el concepto de daño emergente y el concepto de lucro cesante. Ahí está justamente el mecanismo a través del cual se elabora un plan de reparación individualizado del daño que la víctima haya sufrido con motivo del hecho victimizante. En la primera sesión, incluso, licenciado Urquiza, vamos a abordar qué se tiene que hacer durante el cierre de plazo de investigación complementaria para que no se piense que como asesores jurídicos nos tenemos que quedar con los brazos cruzados o no se entienda que este plazo es exclusivamente para el agente de Ministerio Público. Es un plazo que va a servir tanto para la defensa
como para el asesor jurídico victimal. Aquí es justamente el momento oportuno para que se vayan realizando los actos de investigación que vayan encaminados a la estrategia de defensa y en su momento a la reparación del daño que pretende salvaguardar el asesor jurídico a favor de la víctima. Sí, sí, lo vamos a ver. ¿Sí? Correcto. Dame un segundito, maestra Nancy. Voy a cederle el uso de la voz a Divina Carmen Hernández y para poder ceder el uso de la voz a Muy Puebla, tiene que encender su cámara, por favor. Divina Carmen Hernández, adelante. Escucho. Buenas noches. Sí, Escuchamos. maestra Nancy, buenas Hola. noches. Un gusto saludarla. Ya he tomado otras Gracias. disertaciones de usted. Muchas Felicitaciones. gracias. Como siempre, usted genial en las ponencias. Gracias. Maestra, Nancy, bueno, regularmente yo he visto ¿cómo se dice? Las sentencias, que regularmente siempre resulta que nunca se puede determinar la reparación del daño moral. He visto infinidades. Claro. Entonces, ahí en este curso que va a dar, ahí sí nos daría como la estrategia de Sí, cómo. en la construcción del plan individualizado de reparación del daño. Aquí tiene que ver mucho la intervención de un psicólogo. Tiene que ver mucho una figura que se llama el estrés postraumático que se genera en las víctimas y que, ojo, muchas veces se confunde con la intervención que se da por parte de la fiscalía al psicólogo que practica una entrevista y a partir de esa entrevista está en condición de emitir la opinión técnica. Eso es distinto. Hay que distinguir en identificar el tipo de daño y en cuantificar el monto del daño que se le haya causado a la víctima del hecho delictivo con motivo de las consecuencias surgidas a partir de las circunstancias del hecho. ¿Sabe? Y sí, lo vamos a ver. De hecho, lo vamos a ver en la primera sesión. Ok, maestra, muchas gracias. A la orden. Israel, qué gusto. Sí, ya nos había abandonado, no había entrado a clases. A ver, ahí está Israel. Tenía mucha chamba. Anda por otros lados, lo distraen. ¿Qué tal? Buenas noches, maestra. Hola, Buenas noches, Israel. doctor. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros. Más bien usted, maestra, nunca ha pasado al despacho según iba a pasar. Voy a pasar, Israel. De hecho, es que, ¿sabes qué? Borré todo de mi teléfono celular. Soy muy mala guardando contraseñas. Entonces, no me acordé de las contraseñas y soy de las que pierde toda la información. Entonces, si por ahí tienes mi número, mándame otro mensajito porque justo ando viendo esa situación de allá de Chiconauta. Cuando guste, maestra, ahí está el despacho. Gracias, Una Israel. pregunta, maestra. Dime. Usted refirió que son 15 días hábiles para que formule la acusación el agente del Ministerio Público o sobresea o no ejercite la acción. Pero ¿qué pasa? Dice, el código es bien claro, dice que en los 15 días, si no la formula, le darán vista al superior jerárquico, al fiscal general en ese sentido, o a quien delegue la facultad. Así es. Pero ¿qué pasa si no agarra esos otros 15 días, sino que el escrito de acusación lo promueve a los 17 días? Igual, ¿qué repercusiones pudiera tener? Justo vamos a ver eso, la incidencia que podrías presentar tú como defensa por una violación al principio de igualdad entre las partes. No se pueden tener mayores consideraciones con la institución de la Fiscalía respecto de los plazos procesales. La ley es clara, ya te di 15 días. Si en 15 días no formulaste tu acusación, el mismo órgano jurisdiccional de manera oficiosa tiene que notificar a tu superior jerárquico para que te pronuncies, pero tiene que haber ese pronunciamiento. Oye, ¿sabes qué? Que no se pudo formular acusación dentro del plazo establecido porque tuvimos un exceso de carga de trabajo, ¿no? Pensemos, o porque cambiamos de agente de Ministerio Público y el asunto que le fue asignado al nuevo agente de Ministerio Público se le traspapeló entre otros documentos y se omitió el tema del cómputo de los plazos, pero tendrías que justificarme. Pasa en la vida real, Israel, que no formularon acusación en los 15 días, no hubo notificación del órgano jurisdiccional y hasta que se les da la gana vienen y formulan un escrito de acusación. Te notifica la unidad de administración del juzgado y te dice, ¿sabes qué? Que
ya existió escrito de acusación presentado y fíjate cómo te lo dice. Y se tiene por formulada acusación por parte del agente del Ministerio Público, dándose vista, en este caso, a las partes intervinientes para que se esté en condición de cumplir con los plazos previstos en el 338 en el caso de la víctima y 340 en el caso de la defensa. ¿Qué tendrías que hacer valer? Una incidencia, incluso creo yo, y no hay criterio en este sentido, Israel, justo esa es la parte interesante de este tipo de cursos y de las aportaciones que tenemos a través de distintos docentes y las aportaciones de todos nosotros como postulantes, porque creo yo que de no haberse presentado dentro del término tiene que haber una consecuencia. Incluso si tú lees el 324 detenidamente, la consecuencia tendría que ser el haberse decretado un sobreseimiento con la posibilidad de que la víctima inicie en su momento la responsabilidad correspondiente en contra del agente del Ministerio Público porque fue negligente en cumplir con los plazos procesales. Entonces sí tendría que haber una consecuencia, pero te voy a ser honesta, no hay ningún criterio que encuentres en el Semanario Judicial de la Federación en donde te diga que por falta de la formulación de la acusación en la fase escrita de la etapa intermedia, fuera de los plazos procesales establecidos, se decretará el sobreseimiento. Incluso aquí, si el sobreseimiento se decretara por algún tema atribuible al agente del Ministerio Público, surgiría la posibilidad para que la víctima materialice en la vía administrativa la obligación del Estado de responderle por los daños que se le hayan causado. De ahí lo que yo he venido insistiendo con ustedes, que el asesor jurídico no se puede quedar dormido. El asesor jurídico sí o sí tiene que llevar a cabo la cuantificación de la reparación del daño, porque si por alguna negligencia el Ministerio Público no cumplió con sus deberes y eso va a causar una consecuencia en perjuicio de la víctima, esto es que no pueda acceder a la justicia, eso se va a traducir en que no pueda materializarse su derecho a la reparación del daño por parte de quien estaría obligado de primera mano a satisfacerlo, tendría ahora que irme en contra del Estado, pero no hay nada que te lo diga. Sí, ¿Eh? es bien complejo porque los criterios de los jueces son bien diversos. Hay jueces que sí te dan la razón y hay jueces que dicen, no, pero, o sea, ¿qué te afecta? Ya formularon una acusación, o sea, ¿qué es lo que quieres? Casi te dicen, pero sí. Gracias, maestra. Y ahí cuando... A la orden. Moy, por favor. Vamos con Moy. Adelante, Moy, por favor. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero muy Hola, bien. hola. ¿Sí me escucha? Sí, Bueno, te sí. escuchamos. Bueno, yo me encuentro en el estado de Puebla y mi pregunta es con base a, bueno, yo estoy integrándome apenas, no tiene mucho que terminé la carrera y terminé también una especialidad en justicia de adolescentes. Obviamente tenemos entendido que, bueno, una cosa es la ley de adolescentes y se concatena, o bueno, se robustece con el Código Nacional de Procedimientos, que es en más en su mayoría, ¿no? Ajá, El Código supletoriamente. Nacional. Aquí tengo Ujú. exacto. Tengo dos preguntas. Por ejemplo, creo que ya un compañero hizo favor. Aquí, por ejemplo, me tocó un asunto, dos asuntos en cuestión de adolescentes, en cuestión de adultos. Bueno, yo creo que es el mismo ejemplo. Espero me pudiera ayudar. Fíjese que en uno me tocó ser defensa por un abuso sexual y obviamente llegamos las partes al acuerdo, a la plática de que iba a haber un medio alterno de solución de controversia. Obviamente con esto antes de dictar el auto de Apertura. apertura a juicio y obviamente de apertura a juicio y una vez que estuviera vinculado mi defenso, bueno, lo logramos, pero cuando en ningún momento, por ejemplo, la víctima tuvo un seguimiento por un asesor jurídico por parte de Fiscalía, sino hasta el tiempo que llega la contestación de la contestación coadyuvante. Okay. La fiscal ¿cómo se llama? La fiscal de Fiscalía, bueno, la defensora de Fiscalía, la defensora pública o la asesora pública, ¿no? Me remite un monto de la reparación del daño, cuando el monto de la reparación del daño ya lo habíamos dado por, pues que ya la persona no se acercara, ¿no? Okay. A la víctima. Pero me hizo mucho que en su
contestación cuando cita a la ciudad como Estado de Puebla, en el cual me dice que el valor de la UMA para este efecto es de 96 y la cantidad máxima es de 1000 UMAS, ¿no? Previsto en este artículo. Y bueno, después ya me sale y casi nos da un infarto que nos solicitaba 96,000 pesos de reparación. Bueno, obviamente todo salió avante, nos fuimos nada más por las condiciones sin pagar nada, pero la pregunta es, en la ponencia que va a tener usted muy amablemente, me gustaría que tocáramos ese tema para ver. Muchas veces he tomado ponencias y siempre se acuerdan de los defensores. Ahorita, por ejemplo, estoy llevando un juicio oral en cuestión de asesoría jurídica y es mi primera intervención en cuestión de alegatos de apertura y alegatos de clausura y muchas cosas. Y sinceramente yo me siento mal porque únicamente me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, no tengo nada que manifestar. Entonces, sí me gustaría, por ejemplo, yo estoy muy feliz de tomar su curso, lo voy a tomar porque la verdad es una gran ponente, pero sí Gracias. me gustaría que nos ayudaran un poquito porque normalmente siempre lo vemos en cuestión de defensa, pero en cuestión de asesoría jurídica como que nos abandonan un poco y es muy diferente, Sí. ¿no? El marco jurídico que se maneja y no sabemos. Y en verdad, muchas veces usted lo acaba de decir hace unos minutos, dejamos a nuestra víctima en estado de indefensión y le dejamos toda la carga al Ministerio Público y prácticamente no sabemos qué hacer. Tenemos que recurrir a colegas, tenemos que recurrir a YouTube. Bueno, hablo por mí. Entonces, y nos hacemos unas pelotas terribles. Entonces, el punto al que quiero ir es, ojalá pudieran Lo vamos también a dar ver un muy, en poquito la de... primera sesión vamos a hablar de la construcción de ese plan individualizado. Cuando tuvimos el curso de asesores jurídicos, tocamos estos temas de la construcción de la reparación del daño integral. En la primera sesión de esta segunda parte del diplomado, vamos a abordar la elaboración del plan individualizado de reparación del daño conforme a criterios de la Corte Interamericana, conforme a criterios, sí te tengo que ser honesta, los conceptos que tenemos en materia de reparación del daño integral en su gran mayoría han sido aportados por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apenas tenemos 3 amparos en materia penal en vía de revisión que han tratado de crear y conceptualizar el tema de la reparación del daño integral en materia penal. Vamos a utilizar estos 3 amparos. En su momento, Manuel, pues te voy a proporcionar estas sentencias de amparos directos en revisión en donde se aborda específicamente ya en materia penal lo que es la reparación del daño integral. Sí lo vamos a ver. De hecho, una de estas sentencias justamente es de allá de tu estado y es muy reciente. Es en el caso de una jovencita que fue privada de la vida en tratándose de un taxi de aplicación, un Uber. Entonces vamos a ver ese concepto de reparación del daño integral. ¿Vale? Perfecto. Le agradezco bastante su atención y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, muy a la orden. Saludos. Fíjate, amiga, que están mandando hasta saludos de Guatemala y hay quien se me está pidiendo para poderse inscribir los datos desde Guatemala que quieren inscribirse a tu curso. Entonces, lo único nada más que les pido, si mandan mensaje al 22 21 14 25 79, les aparece. Gracias por comunicarte al liceo académico. Por favor, proporciónanos tu nombre completo. Es lo único que les pedimos. ¿Y saben por qué se les pide? Porque si participan, todos ustedes son alumnos potenciales a participar en este curso. Entonces, como los cursos incluyen constancia de participación desde entrada, nos gusta saber con quién estamos tratando. ¿Por qué? Porque llegado el final, todos los que están en el liceo académico saben que cumplimos en tiempo y forma. Se entregan videograbaciones y se entregan constancias. Por eso es que les pedimos ese enorme favor. A ver, vamos a escuchar a Bulmaro Ramírez, que hace rato, a ver, abogado Bulmaro Ramírez, lo escuchamos. Buenas noches, maestra. Hola, hola. Hace rato se mencionaba acerca de la intervención del asesor jurídico, en el cual hay un término o plazo para que, digamos, la víctima presente su escrito de coadyuvancia, ¿no? Así es. Y Efectivamente. nombre con su asesor jurídico para el efecto de que pueda ofrecer pruebas
intervenir en la etapa de juicio con repreguntas. El problema en sí está, bueno, usted mencionaba también de que a veces depende del criterio del juzgador, y hay unos que lo admiten, bueno, admiten más que nada la intervención del asesor jurídico a pesar de que no se haya adherido o presentado como coadyuvante. Ujú. Así es, ¿verdad? Entonces, Así es, no Wilmer, sé, atendiendo al 20 de la entonces, Constitución, apartado C. así es. Y sin embargo, para los jueces que dicen, bueno, no se coadyuvó, no se apersonó como coadyuvante, pero tiene intervención. La cuestión sería, digo, entonces sería anticonstitucional el, el, el artículo 338, fracción primera, si no se le da intervención al asesor jurídico para el caso de que, digamos, no presentó el escrito de coadyuvancia, sino simplemente va e interviene. Si no se le da, digo, si no se le da esa intervención, estaríamos hablando de un artículo que es anticonstitucional. Más No bien, sé si... el acto de autoridad en el ejercicio de interpretación de la facultad de la víctima de poder someterse a constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, restringirla a un momento procesal oportuno, porque eso entonces sí iría en contra de la Constitución. No es algo que prevea específicamente el Código Nacional. El Código Nacional dice en el 338, una vez que fue notificada el escrito de acusación, la víctima tendrá 3 días para poder manifestarse. Establece ahí cuáles son las manifestaciones que puede hacer, dentro de las cuales viene esta, el constituirse como coadyuvante del Ministerio Público, pero eso no significa que el órgano jurisdiccional en un ejercicio de interpretación tenga que restringir la coadyuvancia a ese momento procesal, porque tiene que ser garante, principio de progresividad, el principio de mayor beneficio a favor de los derechos de la víctima del hecho delictivo. Sí, Que tendría gracias. que aplicar el concepto del 20 apartado C, o sea, que se puede constituir como coadyuvante en cualquier momento del proceso penal. Gracias. Incluso si te vas a tu 12 de la Ley General de Víctimas, no lo somete, la coadyuvancia no la limita a un momento procesal, establece como derechos de las víctimas en el proceso penal justo eso, el coadyuvar con el agente del Ministerio Público, ¿sale? Más bien es un tema de interpretación que le están dando los órganos jurisdiccionales en algunos casos. Ok, nada más quiero decirte, maestra, que también está mandando saludos desde Bolivia. No sé si ya viste que te mandé. Hay gente desde Bolivia viéndote, Guatemala, que se quieren inscribir. En Bolivia también están mandando. Y bueno, quiero mencionar a todos los compañeros, los que están en plataforma y los que nos ven y nos verán, fíjense. Porque fíjate, Nancy, que hay muchos que quieren estudiar. Digo, tú me conoces y ya me conoce la mayoría de la comunidad jurídica. En el caso de este curso, siempre con la maestra Nancy Villafán, le hacemos las siguientes excepciones en liceo académico. Quien puede pagar todo el curso, lo paga los 800 pesos, ¿sí? Y quien no, paga 800 pesos antes de iniciar la clase, que es el 5 de junio, y los restantes, perdón, paga 400 pesos el 5 de junio antes de iniciar clase y los restantes 400 pesos los paga como fecha máxima el 19 de junio para poder completar su curso, ¿sí? Porque, y esto lo digo a título personal, el liceo académico tiene un compromiso con sus maestros, porque ahorita me están preguntando, maestro, dice, y va a dar la facilidad, si hay la facilidad en pagos, quien puede pagar todo, paga todo, quien no en dos parcialidades, se los comento. Con la excepción de que quien incumpla en el segundo pago, pues se da de baja automáticamente y pierde todo derecho al curso. Eso se los comento porque sí hay quien me está preguntando para que ya lo sepan de una buena vez. O sea, hay esas tres opciones. Pagas completo tus 800 si está en posibilidades
que además está súper económico, o se paga, se divide en dos parcialidades. Bueno, vamos ya con Divina Carmen, que es la última, y procedemos a la entrega del reconocimiento de la maestra Nancy Villafán, y pues los vamos a estar esperando ya al curso que vamos a tener de técnicas de litigación avanzada para defensores y asesores jurídicos en la etapa intermedia. Adelante, Divina. ¿No, Divina? Sí, es que como el audio no se reactivaba. Ya, gracias. Maestra Nancy, fíjese que me invitó una compañera a un asunto la semana pasada, me dieron la ejecución, la nombraron, pero ya se había llevado la audiencia. Ajá. Pero aquí la Ministerio Público no cuantificó la reparación del daño. Ni siquiera, bueno, los familiares fueron y le dijeron que no sabía cuál era la reparación del daño. Y el asesor jurídico, que también es público, pues dice que no se pudo cuantificar. Pero Por puedes ejemplo, aperturar el incidente. Conforme a la Ley el Nacional de incidente. Ejecución Penal, apertura el incidente. Y Ok, aquí maestra. nuevamente, si es necesario el auxilio del Ministerio Público para que se giren oficios a servicios periciales, por ejemplo, perito en materia de psicología, perito en materia de trabajo social, perito en materia de contabilidad, tienes que solicitar el auxilio del Ministerio Público, apertura el incidente. Ok, maestra. ¿Vale? Sí se puede hacer en ejecución. La idea es que llegues con todo ya previsto, al menos hasta los daños que sí son susceptibles de cuantificarse, que se haga en esa etapa intermedia y que queden establecidos en la audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño. Excepcionalmente tendríamos que hacer uso del 406 solo para lo que no fue posible cuantificar. Para ese momento dejarlos al procedimiento de ejecución penal. ¿Vale? Pero nada te limita, porque es un derecho de la víctima. Bueno, pues ¿Va? muchas gracias a Nancy, a la maestra Nancy. Jovita, si me ayuda a darle lectura a su reconocimiento de la maestra Nancy. Gracias a todos los que han participado. Adelante, Jovita. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a la maestra Nancy Villafán Pérez por haber impartido charla introductoria gratuita. Estrategias de litigación avanzadas para defensores y asesores jurídicos en la etapa intermedia. Ciudad de México, 29 de mayo 2024. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas gracias, mi querida maestra Nancy Villafán Pérez, por su excelente disertación y muchas felicidades. Es un honor tenerla como docente en su casa, Liceo Académico MX. Gracias, Muchas gracias. Jovita. Gracias, No, gracias a Manuel. usted. Gracias a todas y todos. No, Nos vemos gracias. el próximo miércoles. Sí. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por su preferencia. Compartan en sus redes sociales para que el conocimiento llegue a más. Y muchas gracias y muy buenas noches. Pues ya despedimos la transmisión. Gracias a todos. Acuérdense, esta conferencia queda en el canal de YouTube. Entonces, los esperamos a quien guste inscribirse con la maestra Nancy Villafán. Que descanses, mi estimada amiga, y buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todas y todos. Excelente noche. Buen descanso. Gracias, Manuelito. Un abrazo. Igualmente. Bye. Bye.